Cuando estas palabras te llegan, algo dentro de ti se apaga y algo nuevo nace en el mismo momento. Cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento que cruza por tu mente e incluso la idea que tienes de ti mismo, todo está en constante movimiento, descomponiéndose y recreándose a cada segundo. Sin embargo, vas por la vida creyendo esta extraña ficción de que sigues siendo la misma persona que abrió los ojos esta mañana. La misma que anoche cerró los ojos. Lo mismo que hace 10 años. Qué ilusión tan fascinante, ¿no? Porque la verdad es que has estado muriendo todo el tiempo, pero nadie ha tenido el valor de decírtelo. Y en la ignorancia de este gran proceso, habéis desarrollado el miedo más profundo, no solo a la muerte física, sino a la impermanencia que es vuestra esencia misma. Quiero compartir un secreto que puede sacudirte al principio, pero que al final te hará libre. Esta no será su primera muerte y ciertamente no será la última. No eres un objeto sólido que atraviesa el tiempo. Eres el tiempo mismo manifestándose como la ilusión de una persona. Y cuando finalmente entiendes esto, todo se transforma. ¿No resulta curioso cómo logramos olvidar la verdad más básica de la existencia? Mueres todos los días. Sin embargo, se convenció de que la muerte es un acontecimiento dramático, algo que solo ocurre una vez, al final de una larga vida. ¡Qué amnesia tan impresionante! Piensa en lo que sucede cuando te quedas dormido. ¿A dónde va la persona que estaba tan preocupada por la reunión de mañana, tan atormentada por los errores de ayer? Ese personaje simplemente desaparece. Durante horas, toda esa personalidad se disuelve. Y de repente, cuando se despierta, se recupera, casi siempre sin recordar su ausencia. Esto es la muerte y el renacimiento que suceden ante tus ojos, y tratas el sueño con tanta naturalidad como cepillarte los dientes. No entras en pánico porque has aprendido a confiar en que despertarás. Pero lo que no te das cuenta es que quien se despierta no es idéntico a quien se quedó dormido. Es parecido, sí, pero no es lo mismo. Cada mañana, logras la hazaña más extraordinaria, te reconstruyes, uniendo recuerdos y hábitos para mantener la ilusión de continuidad. Te dices a ti mismo, sí, ese soy yo continuando donde lo dejé. Pero si miras con atención, notarás que algo ha cambiado. Una pequeña parte de tu yo de ayer murió de la noche a la mañana y algo nuevo ocupó su lugar. Y no es solo mientras duerme, amigo mío. Mueres un poco cada vez que olvidas lo que estabas pensando. Cada vez que tu atención pasa de una cosa a otra. Cada vez que abandonas un estado de ánimo, una opinión, un deseo. Son pequeñas muertes, disoluciones de estados que confundiste con partes permanentes de ti mismo. Pero he aquí el detalle más interesante, hay algo en ti que se niega a aceptar estas muertes cotidianas. Algo que insiste en crear el sentimiento de una identidad sólida y continua, a pesar de toda evidencia en contrario. A esto lo llamamos ego, aunque prefiero pensar en él como una especie de burócrata cósmico, siempre presentando informes sobre quién eres y manteniendo registros de tu supuesta coherencia. En realidad, el ego está aterrorizado por la muerte, no solo por la muerte definitiva, sino por esas pequeñas muertes que ocurren todo el tiempo. Porque cada vez que algo sucede dentro de ti, el control del ego sobre la ilusión de permanencia se debilita. Y su única función es convencerte de que es un ser sólido, separado, continuo, que atraviesa el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué hace este astuto burócrata? Él crea historias. Magníficas y elaboradas narrativas sobre quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Entrelaza tus recuerdos, planes, miedos y esperanzas en esta fascinante trama llamada mi vida. Y luego insistes en que esta historia eres tú, el verdadero tú, el esencial, el que necesita ser preservado a cualquier precio. Observe cómo el ego trabaja frenéticamente para sostener esta ficción. Cuando olvidas algo se apresura a explicar, o simplemente está cansado. Cuando su personalidad cambia, explica, estás pasando por una fase. Cuando cambias de opinión sobre algo importante, él racionaliza, has madurado. Siempre en acción, siempre explicando, siempre intentando que lo discontinuo parezca continuo. Pero lo más fascinante es que es precisamente esta obsesión del ego la que genera sufrimiento. Cuanto más te aferras a la ilusión de un yo permanente, más dolorosas se vuelven las pequeñas muertes. Cada cambio se siente como una amenaza. Cada transición se convierte en una crisis. Todo final se convierte en una catástrofe. Ahora, si estás dispuesto a experimentar conmigo por un momento, quiero proponerte algo radical.
¿Qué pasaría si estas pequeñas muertes, estos momentos en los que algo en ti se disuelve o desaparece, no fueran obstáculos para el despertar, sino la puerta de entrada misma? Piensa en la última vez que te perdiste por completo en algo. Tal vez estuviste inmerso en la música, fascinado por una puesta de sol o completamente presente con alguien que amas. ¿Qué pasó con tu sentido habitual de ti mismo en esos momentos? Murió, ¿no? La mente habladora, la personalidad ansiosa, la que siempre está controlando todo eso simplemente desapareció. ¿Y qué quedó? Conciencia pura. La presencia absoluta. La experiencia directa de estar vivo, sin el intermediario de la autoconciencia. Esto es lo que los místicos han estado señalando durante siglos. La verdadera naturaleza emerge exactamente cuando el falso yo abandona la escena. Pero aquí está la deliciosa ironía. El ego interpreta estos momentos de olvido como problemas que deben resolverse en lugar de vislumbres de libertad que deben celebrarse. Perdí la cuenta, dices, como si fuera una tragedia. No pensaba con claridad, como si pensar fuera la forma más elevada de existencia. Me dejé llevar como si entregarse al fluir de la vida fuera inferior a luchar contra la corriente. ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que te pierdes, en realidad te estás encontrando a ti mismo? No el yo fabricado por recuerdos y planes, sino el yo auténtico, que existe antes que todas las historias e identidades. Uno que no necesita ser mantenido ni defendido porque ya está completo. El sueño se convierte en un maestro cuando lo ves de esta manera. El olvido, un regalo. Soltar, una práctica. Cada pequeña muerte, un ensayo para la libertad suprema, que llega cuando finalmente dejas de aferrarte a la ilusión de un yo separado. Las tradiciones espirituales siempre lo han sabido. Por lo tanto, la meditación es esencialmente un ejercicio de morir en vida. Te sientas en silencio y observas los pensamientos ir y venir. Ve a las emociones surgir y disolverse. Sea testigo de la danza infinita de aparecer y desaparecer, que es la textura misma de la conciencia. Hay un filósofo antiguo, Heráclito, que dijo algo profundo sobre esto. Pero quizás ya te hayas dado cuenta de esto. La vida es un río en constante movimiento, y quien se baña en él nunca vuelve a ser el mismo. La cuestión no es cómo evitar la corriente, sino cómo aprender a fluir con ella. Porque al final morir no es lo opuesto a vivir, es una parte esencial del proceso. Y cada pequeña muerte es una invitación a renacer. Se va de la necesidad de tener razón, de ser importante, de ser alguien en particular. Han descubierto que cuanto menos se aferran a la narrativa del yo, más vivos se sienten en el sentido más verdadero, conectados, abiertos y libres. Y cuando llega el momento final, no hay resistencia, no hay lucha, solo una rendición silenciosa a lo inevitable, que es también la cosa más natural del mundo. Imagina por un momento que pudieras experimentar este tipo de libertad ahora mismo. No en un futuro lejano, sino en este mismo aliento. ¿Qué pasa si la muerte que temes no es un final, sino el acto supremo de dejar ir? ¿Qué pasa si el terror a la aniquilación es solo el intento desesperado de la mente por aferrarse a una historia que, para empezar, nunca fue tuya? El cuerpo envejecerá, los pensamientos se desvanecerán, los recuerdos se desdibujarán, pero algo en ti permanece intacto con el tiempo. No porque sea permanente, sino porque, para empezar, nunca estuvo separado del flujo. Esta es la paradoja. Cuanto más intentas captar la vida, más se te escapa de las manos. Cuanto más te resistes a la muerte, más te atormenta. Pero cuando dejas de luchar, cuando dejas que el río te lleve, sucede algo extraordinario. Descubres que nunca fuiste tú quien fue llevado. Eres el río. Eres la corriente, el movimiento, la transformación sin fin en sí misma. Y al comprenderlo, la muerte pierde su aguijón, no porque no exista, sino porque nunca fue lo que pensabas que era. Así que aquí está la invitación, no para un futuro lejano, sino para este mismo momento. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar a que la muerte te enseñe a vivir? ¿Qué pasa si dejas de lado la historia un poco ahora mismo? No como una rendición final, sino como una práctica, una muerte diaria a la ilusión de la separación, un renacimiento diario en el vasto y reluciente misterio del ser. El río siempre está fluyendo. La pregunta es, ¿seguirás intentando construir una presa o finalmente aprenderás a nadar? No eres tú sino tu prisión, la pequeña y asfixiante idea de quien creías que tenías que ser. Y lo que queda no es una versión pálida y fantasmal de ti mismo, sino la verdad plena y radiante de lo que siempre fuiste,
ilimitado, inquebrantable y completamente libre. Imagina por un momento que eres un personaje de un sueño. Te mueves, hablas, sientes alegría y tristeza, crees en tu propia solidez hasta el momento en que despiertas. Y luego, en un instante, todo el drama se disuelve. El miedo, la lucha, el apego desesperado, todo se desvanece como la niebla a la luz del sol. Pero aquí está la parte sorprendente, no dejas de existir. Simplemente te das cuenta de que nunca fuiste el personaje. Tú eras el soñador, la vasta y silenciosa conciencia en la que se desarrollaba el sueño. La muerte en este sentido no es un final sino un despertar. ¿Y el miedo a ello? Esta es solo la última y temblorosa resistencia del soñador al amanecer. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿pero qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con las personas que amo? ¿Qué pasa con todas las cosas que he construido, los sueños que he perseguido, el legado que quiero dejar? Ah, pero mira cómo la mente se aferra a sus historias incluso ahora. El cuerpo no eres tú, es un recipiente temporal, una expresión milagrosa pero fugaz de la creatividad de la vida. ¿La gente que amas? Ellos también son olas en el mismo océano, que aparecen y desaparecen en la danza interminable de las formas. ¿Y tus sueños, tu legado? Para empezar, nunca fueron tuyos. Siempre fueron el universo soñando a través de ti, jugando consigo mismo su infinito juego del escondite. La gran ironía es que cuanto más intentas aferrarte a lo que crees que es tuyo, más sufres. Cuanto más fuerte lo agarras, más vida se te escapa entre los dedos como arena. Pero cuando finalmente te relajas, cuando dejas de luchar contra la corriente del río y dejas que te lleve, descubres algo extraordinario, nunca estuviste separado del río en absoluto. Eres la corriente. Eres el flujo. Y en esa entrega, encuentras una especie de inmortalidad que no depende del tiempo, la forma o la memoria. No es la inmortalidad del ego que exige una supervivencia infinita, sino la inmortalidad del todo, la esencia intemporal y no nacida que nunca nació y nunca morirá. Así que aquí está la invitación, no como una filosofía distante, sino como una posibilidad viva y respirable. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar a que la muerte te despierte? ¿Qué pasaría si dejaras de lado la historia ahora mismo, no como un acto final, sino como una práctica? ¿Qué pasaría si hoy murieras a la ilusión de la separación y, al hacerlo, descubrieras que nunca estuviste vivo como pensabas? No como un yo separado, sino como el latido mismo de la existencia misma. La elección no es entre la vida y la muerte. Está entre el sueño de la separación y la verdad de la unidad. ¿Y lo bonito? No tienes que creerlo. No es necesario que lo entiendas. Solo tienes que dejar de resistirte. En el momento en que lo haces, el miedo se disuelve. La lucha termina. Y lo que queda no es el vacío, sino la plenitud del ser, reluciente, vivo y completamente libre. ¿Y qué acontece cuando finalmente solta esa resistencia? Cuando aluta para mantero iu, se desmancha como fumaca a o vento. No surge un veicio, pero una presencia tan vasta que hace que el antiguo concepto de identidad parezca una prisión minúscula. El medio de la muerte no es medio de la muerte en sí, pero el colapso de una ilusión que te lleva a una vida entera alimentándote. Y cuando esa ilusión se disuelve o que el resto no es aniquilacao, más a revelacao de que voce sempre foi aquilo que nunca podría ser destruido. Imagine por un instante que toda su historia personal, sus memorias, sus dores, sus vitorias nao pasa de ueme sono que a consciencia está tendo. No hay un sonido sin sentido, sino un sonido vivo, vibrante, lleno de núcleos y texturas. Agora, pregúntese, ¿qué me o sonador? ¿Qué me está observando ese espectáculo de luz y sombra? Nao e o personajem do sono, más apropiate la onde todo se desenrola. Cuando despertas el personaje no desaparece, simplemente deixa de ser el centro de la historia. Y entonces, algo extraordinario acontece, voce percebe que nunca foi o personajem. Voce era o palco a luz, o espaco infinito onde todo acontece. Esa é a morte que nao mata. É a morte que liberta. É a morte que revela que voce nunca esteve confinado ao pequeno corpo, a mente limitada, a narrativa persoal. Voce é o silencio entre as notas da música, o espacio entre as estrelas, o veicio que dá forma a todas as coisas. Y cuando esa verdad se instala, no como una idea, sino como una experiencia visceral, algo en voce se quebra, nao para te destruir, mas para te mostrar que o quebra nunca fue real.
A mente va a ir resistir, é claro. Ela vai susurrar que iso é loucura, que voce estáse perdendo, que precisa se agarrar ao que conece. Mas pergunte a si mesmo, o que voce realmente conece? O nome que te derán? O corpo que envuelve? As memorias que se desvanecen? Ou será que o que voce realmente es algo que nao pode ser nomeado, algo que nao envelece, algo que nao se perde porque nunca foi encontrado? Y aquí está el secreto que os sabios de todas las épocas tentaram nos contar, a morte nao é o fin da vida, mas o fin da ilusao de que voce é algo separado dela. Cuando voce para de lutar contra la impermanencia, descubre que ella no es su inimiga, mas su mayor aliada. Ela é o que torna cada instante precioso, cada encontró sagrado, cada respiracao milagro. Porque se todo é pasiro en tao todo é tamén eterno, nao no sentido de durar para siempre, mas no sentido de ser completamente vivo mientras exista. En tao, que voce faría se subese que esta é a única vida que voce terá? Nao no sentido de que nao haberá outras encarnacoes ou realidades, mas no sentido de que esta configuración única de experiencia a este corpo, esta mente, este momento nunca se repetirá. Estás desperdicaria único segundo en arrependimentos? En preocupacoes mesquinas? En tentar ser alguén que nao é? O voce se entregaría completamente ao fluxo, sabiendo que cada escola, cada gesto, cada palabra é unha pincelada na obra prima irrepetível que é a súa existencia? La verdad es que ya te estás muriendo. No mañana, no dentro de 50 años, sino ahora mismo. Cada pensamiento que pasa, cada emoción que se disuelve, cada aliento que se desvanece es una pequeña muerte. Y cada uno de ellos es también un renacimiento. Porque lo que muere no eres tú, sino solo la idea de quien creías que eras. Y lo que nace es la libertad de ser todo lo que siempre has sido, sin límites, sin fronteras, sin miedos. Entonces, respira profundamente. Siente el aire entrando y saliendo. Date cuenta de que en este mismo momento estás vivo. No como una promesa, no como una posibilidad, sino como un hecho innegable. Y pregúntate, si esta es la única vida que tengo, ¿cómo quiero vivirla? Mañana no. No cuando las condiciones son perfectas. Pero ahora. Ahora mismo. Porque este momento es todo lo que hay. Y él te está esperando no como un juez, sino como un amante dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, si tienes el coraje de dejarte llevar.